desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, sean bienvenidos a la ciudad de San Pedro Sula, la costa norte de Honduras. Con estima, con todo el respeto y la tarjeta de presentación, el calor de esta zona para ustedes que están pendientes de esta emisión, que es una producción generada en los estudios de prensa auxiliares de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Las temáticas que aquí tratamos son exclusivas. No hay repeticiones de la mañana, del mediodía ni de la tarde, sino que es una producción netamente sanpedrana para nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa, la capital de Honduras, a manera que ustedes puedan ser testigos presenciales y puedan ser protagonistas del acontecer nacional e internacional, específicamente los temas políticos de interés social, económico, la costa norte de Honduras. Nuestra participación de hoy le corresponde a un ciudadano que ha estado en la política, en el periodismo y ha tenido un trabajo muy beligerante. Fue diputado por el departamento de Lloro ante el Congreso Nacional de Honduras. Y en el año 2017, prácticamente en el último trimestre, fue su nombre muy popular a nivel nacional e internacional. A manera que todo el estado de Honduras, con sus fuerzas armadas y su policía, al igual que los demás estados centroamericanos como Guatemala, El Salvador, los Estados Unidos mexicanos, tenían apuntado en su libreta el nombre, Bartolo Fuentes. Es muy conocido este nombre para el poderoso presidente de la Unión Americana, los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Bienvenido, Bartolo, que ha llegado en caravana de ideales y de motivaciones aquí a Maya Televisión. Muchas gracias, Arnulfo. Sí. Es realmente un gusto para mí estar compartiendo este espacio y poder comunicarme con la audiencia de Maya Televisión, ¿verdad? Y bueno, platicar un poco, siempre es importante compartir opiniones, contrastar a veces también, ¿verdad? Tratando siempre de buscar pues encontrar la explicación a los fenómenos del país y en la medida de lo posible pues orientar un tanto. Bartolo Fuentes, su identidad es relacionada con la esperanza, con el sacrificio, con la lucha. Y el camino, la ruta del hombre, de la mujer, del joven que busca un nuevo amanecer. Bartolo Fuentes y las caravanas de migrantes desde Honduras hacia los Estados Unidos. Cuéntenos, Bartolo. Bueno, mire, yo he participado en 3 caravanas. La primera no era con gente que se iba, sino más bien con gente que iba buscando a los que se habían ido y se perdieron en el camino. En diciembre del 99 fuimos con las madres y familiares de migrantes a buscar desaparecidos a la frontera de Guatemala con México.
Entonces, teníamos un programa de radio en el Progreso, en Radio Progreso, y a partir del programa organizamos el Comité de Familiares de Migrantes del Progreso y presentamos la demanda al gobierno de Honduras que se integrara un comité especial de búsqueda de los cientos o miles de desaparecidos que eran ya en aquel momento, que habían salido a Estados Unidos, que nunca llegaron y nunca regresaron. Pero el gobierno de Honduras no atendió la solicitud y se fue a demostrarle de que con voluntad se podía, y en efecto así se hizo. La segunda caravana que yo participé fue en abril del año pasado. Es una que se organiza desde Tapachula hasta Tijuana, por lo menos esa. Ya esa era como la quinta que se organizaba. Y yo me sumé desde Ciudad de México hasta Tijuana. Una experiencia muy intensa. Nos tocó viajar, la mayor parte del recorrido fue en tren. Tomamos 4 tipos de tren diferentes. El primero fue un chatarrero, después tomamos un tren, todos de carga, desde luego, todos trenes de carga, ninguno fue no existe el tren de pasajeros en México, a excepción de uno turístico que hay por alguna región ahí. Y viajamos en una góndola que es como una volqueta muy, muy profunda, ¿verdad? Y viajamos en la plataforma, digamos, casi que encima de la rueda del tren, sobre una rejilla ahí, y viajamos en un tren que es sellado, ahí en la parte de arriba teníamos que ir. Fueron muchas horas ahí, ¿verdad? Recorridos extensos, en uno de ellos fueron 16 horas, ¿ya? Viajando en una situación realmente bastante incómoda, peligrosa. Y vimos la experiencia de los migrantes llegando hasta el puesto de migración, ahí entre Tijuana y San Diego, y los que se iban a presentar a solicitar asilo. Pero era una caravana más o menos de unas 600 personas, en algún momento llegó a ser 2000, pero en Oaxaca, México, esto es antes de llegar a la Ciudad de México, mucho antes, el gobierno de México les entregó un permiso especial para permanecer hasta 30 días en territorio mexicano. Y una vez que la gente tuvo ese permiso, se separó de la caravana y se fue por cuenta propia, tomó buses y ya. Y se quedaron los que en realidad pues no tenían recursos para continuar su recorrido por cuenta propia. Y la última caravana en que he participado fue la que salió el 13 de octubre, de aquí de San Pedro Sula. Yo tenía la intención de llegar hasta Tecumumán, en Guatemala, cubriendo, haciendo las transmisiones, que es lo que he hecho, documentando, porque mantengo el proyecto de hace casi un año ya, de tener un programa de televisión con la temática de migrantes. Por eso fui en marzo y en eso estaba cuando surgió esto de octubre, que no lo organicé yo, ¿verdad? Ese es algo que el gobierno se ha inventado. La gente se junta y se va. Y en este caso, pues la gente decidió irse diferente, ¿verdad? Y yo decidí acompañarlos, pues, para documentar, para recoger testimonios, material para el programa de televisión, pero también en el propósito de orientar a la gente sobre sus derechos y evitar pues que se les atropellara. Desgraciadamente no pude acompañarlos hasta donde yo quería, ¿verdad? Porque al nomás entrar a Guatemala al siguiente día me detuvieron con una excusa un poco tonta por informes del gobierno de Honduras, un montón de falsedades que se inventaron ahí. Me tuvieron 4 días y luego me deportaron para acá. No pude acompañarlos hasta Tecumumán, pero luego se presentó la coyuntura del Foro Mundial para las Migraciones en Ciudad de México, que arrancaba el 2 de noviembre. Me invitaron y bueno, aproveché para ir allá. Y coincidió
que finalizando el foro llegó la caravana a Ciudad de México, ¿verdad? Y entonces, claro, no desaproveché la oportunidad, fui al albergue, aproveché los 2 días que me quedaban ahí y pude presenciar la partida de la caravana. No sé qué fecha era ya. ¿Este viaje fue en avión? En noviembre. Sí, de ahí de México me regresé sí, fui en avión desde El Salvador y regresé en avión también. La invitación del foro. Sí, y aproveché para estar ahí. Entonces, no acompañé durante todo el recorrido, pero los vi salir de Ciudad de México hacia Querétaro. También algo muy intenso realmente. Una multitud saliendo, largas filas de gente esperando jalón, ¿verdad? Bien diferente a lo que yo miré aquí saliendo de Santa Rosa, que la gente tenía que pedir jalón. Arnulfo, ahí era la policía federal, la policía del Estado de México y la policía municipal que es un nombre en lengua indígena que no me lo aprendo bien, y la gente de Derechos Humanos, la gente de la alcaldía, como 60 personas ahí apoyando a los migrantes, y eran ellos los que hablaban con los de los buses para que permitieran que viajaran 5 o 10 personas, o los furgones que se metían hasta 60 personas en un furgón. Pero la larga fila y ellos, la policía, ayudando a mantener el orden para estar despachando a la gente que se fuera en jalón hasta Querétaro. Y por último, Arnulfo, se me presentó otra oportunidad de una reunión de organizaciones en Tijuana en diciembre. Igual me invitaron y bueno, también acepté ir para allá con algunas dificultades, pero estuve hasta el 30 de noviembre en Tijuana. Después de la reunión me quedé unos días y pude ver, digamos, el final. Entonces, estuve al principio, estuve más o menos en medio en Ciudad de México y estuve al final en Tijuana, visité los albergues, platiqué con la gente, aunque ya no había muchos de los que salieron de San Pedro Sula, eran unos que otros. Los demás o ya habían solicitado asilo o se habían separado de la caravana y habían optado por cruzar a Estados Unidos por cuenta propia. Una experiencia extraordinaria y completamente diferente. La primera, la segunda con esta del 13 de octubre, y es la que alcanza una dimensión mundial, Bartolo. Sí, definitivamente. Esa es la palabra correcta, porque increíble, nos han confesado algunos periodistas que ellos ni siquiera sabían dónde quedaba Honduras, ¿verdad? Y cuando les dijeron, tiene que ir a cubrir una caravana de hondureños, no sabían de dónde que venía esa gente. Sabían de México y ubicaban más o menos, ¿verdad? Centroamérica, ¿verdad? Pero Honduras, no lo ubicaban si era que frontera con Costa Rica o con Panamá o con quién, ¿verdad? Y a partir de cubrir la caravana, necesariamente tienen que conocer el contexto y entonces se interesan en conocer la realidad de Honduras. ¿Por qué se va la gente? Las causas de la migración. Y creo que eso es lo que le ha molestado al gobierno y por eso ha desatado esa persecución feroz en mi contra. No por lo que yo hice, sino porque los ojos del mundo se han puesto en Honduras. Así, muchos medios que nunca hablaron del golpe de Estado, en esta ocasión tuvieron que hablar del mismo. Porque para explicarse este fenómeno tiene que irse al golpe de Estado. A partir de ahí se deteriora terriblemente las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? Hay una persecución en contra de la oposición, ¿verdad? Y además la situación de inseguridad empeora, porque tenemos unas Fuerzas Armadas y una policía dedicada a cuidar al gobierno, a cuidar al régimen, a defenderlo. O sea que estos son buenos para darle garrotazos a la población que resiste, que protesta, ¿verdad? Para meterlos a la cárcel a ellos, para perseguirlos y reprimirlos cuando andan en protesta, pero es totalmente ineficaz para combatir la criminalidad. ¿Y qué tenemos? Pues un Ministerio Público que deja el 96% de los casos de homicidio en la impunidad. Es decir, aquí se mata y no se castiga a los criminales.
No digamos ya los casos de robo, violencia doméstica y todo lo demás, que para ellos son problemas menores, pero para la gente no lo son. Es decir, para una mujer que es maltratada, que tiene sus hijos, que tiene un marido, ¿verdad?, que no le da para comer y que ya no hay a dónde quitar fiado, huir del país es una opción, ¿verdad? Para el que no tiene empleo, ¿verdad?, y no quiere convertirse en un delincuente, tiene que irse de Honduras. Y para quien tiene sus hijos ya grandecitos y no quiere que sean víctimas de la delincuencia o se conviertan y se metan a actividades delictivas, pues también opta por marcharse del país. Así que los problemas de Honduras, que antes no se miraban fuera del territorio, y aquí mismo el control de los medios, ¿verdad?, no permitía que se hablara de ellos, ahora ha tenido que abordarse por las grandes cadenas, ¿verdad?, televisivas, de radio y periódicos del mundo. Un golpe de Estado fue superado por un golpe humano. Bueno, digamos que el golpe de Estado lo lograron mantener como un poco oculto, ¿verdad? Un cerco mediático terrible. Aún con las eliminatorias del Mundial de fútbol. Eso contribuyó, porque ya era el Mundial y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué es Honduras? Un equipo, uno de los equipos pequeños que está en el Mundial, eso era Honduras, ¿verdad? Y no era el golpe. Ahorita, la caravana es como una inmensa pantalla. Es la realidad de Honduras puesta en pantalla gigante. Es increíble. Ahora, con este anuncio de que va a salir de nuevo la gente, o de que va la gente en otra caravana, hemos visto periodistas de Francia, de Inglaterra, de Japón, de España, ¿verdad?, que están aquí en San Pedro Sula. ¿Ya? Uno que otro había visitado antes el país, los otros es primera vez. Y bueno, quizás esto ayude a que el resto del mundo entienda que este pequeño espacio de territorio del mundo, chiquitito, pero hermoso, ¿verdad?, ha sido saqueado, ha sido robado por unas camarillas que sin piedad han dejado al pueblo sin educación, sin salud, sin vivienda, sin posibilidades de ganarse la vida. Es un país muy rico, todavía con bastantes recursos naturales que no han sido destruidos, pero que se los quieren acaparar y quieren destruirlos. Y un pueblo que, aunque algunos se quejan de que es cobarde y todo, no es cierto. Es un pueblo que ha dado la batalla, que ha sido duramente reprimido y que, bueno, se sigue aferrando a su deseo de ver Honduras desarrollada, próspera, pero no para beneficio de un pequeño grupo, sino para beneficio de toda su población. ¿Verdad? Ese sueño, ¿verdad?, no está fuera de las fronteras, no es el sueño americano en Estados Unidos, es el sueño americano de la América nuestra. Es un sueño americano, pero al estilo de José Cecilio del Valle, ¿verdad?, de ver toda esta franja del mundo, desde el río Bravo hasta la Patagonia, juntos, unidos, buscando la prosperidad para que la gente viva bien. Bartolo Fuentes, usted que convivió el día, el anochecer, la madrugada, el alba del amanecer, que vivió el contexto del sol, la lluvia, la temperatura muy alta o el frío, que vio escenas de amor, como también vivió escenas muy dolorosas. Usted le podría decir a la teleaudiencia de Maya Televisión qué es un migrante, qué es caminar, incluso familias completas. Mire, para mí el migrante es una persona valiente. Los demás quizás no tengamos esa decisión y nos aferramos, quizás porque decimos que aquí nos sentimos bien, que no sé qué,
pero a lo mejor es que no tenemos el suficiente valor de irnos, de tomar camino. El migrante es una persona cargada de amor. Aún el más relajero, el más bochinchero, el que se porta mal en el camino, es una persona cargada de amor, que no quiere que sus hijos pasen las calamidades que a él le tocó pasar. Entonces, una mujer con sus 2 criaturas, soltera, en esos caminos, cualquiera dice, es una irresponsable. ¿Para qué lleva a esas criaturitas, verdad, a sufrir? No, es al revés. Cámbiele. Esa mujer no los lleva a sufrir. Va intentando sacarlos del sufrimiento en que están. Ella no quiere que sus hijos lleguen al punto en que ella está, ajustando para pagar el cuarto, viendo a ver quién le da fiado, ¿verdad? Unos panes para sacar el desayuno, ¿ya? Sufriendo porque no tiene nada para el resto del día. Son gente valiente y son gente cargada de amor. El migrante es una víctima de este sistema. Puede ser que alguno lleva recursos y a lo mejor después, cuando ya esté en México, el pariente le paga coyote para que se cruce para el otro lado y pagan hasta $3,000, ¿ya? Por eso. Pero es que se endeudan allá, porque es la búsqueda de la reunificación familiar. Póngase a pensar usted, alguien que se fue después del huracán Mitch, tal vez teniendo 25 años, y dejó sus niños de 3 años y de 1 añito, y no ha vuelto, solo los ve por pantalla. Nunca han tenido un abrazo en lo físico, solo saludos por las redes sociales. Este hombre o esta mujer, por ese mismo amor, hace lo que sea necesario para llevarlos allá y sentir ese abrazo, porque no pueden venir porque están indocumentados, ¿ya? Son víctimas de ese sistema que no les dio la posibilidad de mantenerse aquí y ganarse la vida decentemente. El migrante también es una persona que va fundamentalmente en búsqueda de trabajo. No es como han querido proyectarlo en la campaña malsana que montó un pequeño grupo en México y Estados Unidos, ¿verdad? No es el pueblo mexicano que estaba rechazando, es un pequeño grupito de haraganes, vividores, ¿verdad? Gente sucia. No. Es gente que quiere trabajo, no quiere que los mantengan, ¿ya? Este migrante, sobre todo un muchacho, digamos, que le están mandando remesas desde los Estados Unidos, pues cómodamente podría quedarse aquí y decir que me sigan manteniendo. Pero dice, no, yo me voy. Y sabe que al llegar allá no va a llegar a estar dormido, es a trabajar. Nuestra gente allá, el que quiere, ¿verdad?, el que se esfuerza, tiene empleo durante el día, consigue un medio empleo durante la noche y consigue qué hacer sábados y domingos, porque allá la vida es cara. Un apartamento le puede costar $1,000, ¿ya? Y dirán, ay, pues si $1,000 aquí serían 24,000 lempiras. Sí, pero eso es aquí, ¿ya? O sea, una casa aquí de $1,000 es una casota, no, allá es un apartamento. Entonces es caro, ¿verdad? Es caro allá. Tiene que trabajar mucho si quiere ahorrar un poco y poder ayudar a su familia que está aquí en Honduras. Entonces la gente le toca ir a trabajar duro. No es que es el paraíso, no es que la gente allá va a disfrutar de los parques y de las bellezas, no, la gente va a trabajar, a chambear duro. Pero no le teme a eso la gente, acepta ese reto. ¿Cuál es la gran diferencia? Que lo que allá gana en 1 hora, aquí tiene que trabajar 8 o 10 horas para ganar lo mismo, ¿ya? Entonces, claro, resulta atractivo, ¿verdad?, ir a un lugar donde sabe que en el esfuerzo del día ganó $50, ¿ya?
Y $50 no lo gana recogiendo pepinillo ahí en Comayagua en toda la semana. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la gran diferencia. Mientras se dé esa gran desigualdad, nuestra gente va a querer ir allá. Ese es el migrante, un luchador. Y al final, se pueden decir muchas otras cosas, pero cierro con esto. El migrante ha sido el sostén de la economía hondureña. 4.000 millones de dólares al año. Bueno, este año, 2018, llegamos a 4.500, Arnulfo. 4.500 millones de dólares. Es posible que parte de eso sea lavado, ¿va? Póngale 500 millones, ¿va? Que eso es bastante. Pero de todas maneras quedarían esos 4.000 millones de dólares. Sepa usted que sumando lo del café, que son 1.100, 1.200 millones, lo de maquila, que son como 400 millones, camarón, melón, ¿verdad? Sandía, palma, cítricos, madera, todos juntos, café, banano, no alcanzan. Minería. No alcanzan los 4.000 millones de dólares en divisa. Y hay otra gran diferencia. Los 4.000 millones que mandan los migrantes se gastan aquí, se quedan aquí. A veces en la misma tienda donde fueron a cobrar la remesa, ahí nomás pagan los muebles que están, ¿verdad?, a plazo cancelando. Las remesas sí generan una actividad económica, porque la gente recibe la remesa y compra en el súper del pueblo o en la pulpería y consume acá. Los salarios que ganan los ejecutivos de la maquila se los llevan del país, eso no se gastan aquí. Lo que ganan las empresas transnacionales, esas ganancias no se quedan en Honduras. Dicen, generaron divisas, pero así como entraron, así se fueron. Porque la maquila, por ejemplo, tiene la autorización de llevarse todas las ganancias que quiera sin ni siquiera avisar. Es decir, ese dinero que generan ellos ni siquiera se queda en el país. Aparte que es menos que lo que generan los migrantes. Y los migrantes, los 4.000 millones, eso sí, se quedan aquí en Honduras. Desde luego, después se fugan porque la gente le dice al que manda el dinero allá, mira, mamá, llévame a los hipotes a celebrarle el cumpleaños al hijo que dejó, ¿no? Entonces, para sentirse bien, lo lleva allá a una tienda de esas de comida rápida, ya estamos despachando el dinero de regreso, ¿verdad? O con los artículos que compramos, también el dinero va de regreso, ¿verdad? Y hay empresas extranjeras que aquí recogen mucho billete de los migrantes. Pero al final el migrante es eso, ¿verdad? Un explotado, sacrificado, sosteniendo la economía de un país que no le dio las oportunidades para vivir dignamente. Y también los bancos hacen su negocio, No, porque acaparan ni quiera Dios. el mercado. Mire, es que es increíble. Me decía un migrante allí en Mexicali, de Tijuana, vine 3 horas hasta Mexicali. Están trabajando, empacando fruta. Me dice, pero mire, estamos ganando 1.200 pesos a la semana. Eso no nos ajusta. Yo ajusté, dice, a mandar a Honduras, ¿verdad? Y me cobraron una barbaridad. El 10%, dice otro, te cobraron barato. A mí me sacaron, dice, 200 pesos por haber mandado 500. Dice, ¡qué ingratitud! Suponga usted que es el 5% de 4.000 millones. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Ya? 200 millones de dólares por hacer nada, Arnulfo. ¿Qué gastaron? Solo recibir el dinero allá y entregar dinero acá, que por cierto no le entregan dólares, sino que le roban la diferencia cambiaria. cambiaria. Los fideicomisos más caros. 200 millones, si le pusiéramos el 5%, pero en realidad es como un promedio de 10%, porque como todos mandan cantidades pequeñas, cuando las cantidades son pequeñas es más alta la comisión, imagínense qué ingratitud. Entonces un 10%, podríamos hablar hasta de 400 millones de dólares de ganancia, multiplíquelo por 24, ¿verdad? 400 por 24. Son miles de millones de lempiras en ganancias que le quedan a los bancos y las remesadoras,
sin haber estado ni siquiera un momento en una actividad productiva, sino en una simple transacción bancaria. Recibir dinero allá y entregar dinero aquí. Estos migrantes no han consumido el agua, no han aprovechado la riqueza de la tierra, no han recogido una fruta, no han respirado el aire del país, no circulan ninguna carretera ni de herradura ni pavimentada, no asisten a ningún hospital del país, no reciben ningún beneficio de la educación. En fin, es una deuda que los estados, y en este caso Honduras, la va a tener permanente y casi o prácticamente impagable. Está Bartolo Fuentes en Maya Televisión, en el noticiario Al Fin de la Noche. Una de las comparecencias más importantes al inicio del año 2019. Usted que está acompañando la transmisión en los 18 departamentos de Honduras, ahí en las comunidades, estoy seguro que está compartiendo, está viviendo y, si es posible, llorando esta realidad contada por un padrino de los migrantes de este país, del Empira, de Morazán y de Julio Escoto, nuestro escritor nacional. Nos detenemos para una mensajería en nuestra matriz en Tegucigalpa, luego volvemos a la ciudad de San Pedro Sula. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti, lo que yo siento por Honduras. Pinta de colores, Guanacio. Siento la vida crecer. Pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza,
moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula. Comparece Bartolo Fuentes, el tema sobre los migrantes, luego que se promovió una nueva caravana y que ha alertado al gobierno norteamericano y ha preparado al denominado bloque del Triángulo Norte. Y México también ha movido un dispositivo para detener o repeler la nueva caravana que ha salido desde Honduras. Primera parte, y al igual que la primera experiencia del 13 de octubre del 2018, es seguro que se van a ir haciendo acompañamientos, pero esto no lo detiene nada. El WhatsApp para mensajerías al 99920594. Todas las opiniones, todas las versiones que ustedes escriben al sistema de comunicación WhatsApp 99920594. Nosotros los tomamos en cuenta, los apreciamos y de ser posible se los trasladamos a nuestros invitados. Otro anuncio es que todas las comparecencias del 2018 y la de hoy, usted las encuentra en nuestro canal de YouTube. Ponga Al Fin de la Noche Maya TV y disfrute. Vuelva a escuchar, a ver cada una de estas comparecencias. Bartolo Fuentes, republicanos versus demócratas, una guerra política allá en Estados Unidos. ¿Quién exactamente ayuda a esta gente que camina con rumbo al sueño americano? Los que están en el poder, en este caso el ejecutivo, el presidencial, o los que están hoy en la Cámara, los demócratas. Mire, yo no manejo mucho esa situación de la política de Estados Unidos en relación con los migrantes. Lo que yo he podido percibir es que tanto republicanos como demócratas han sido deportadores, ¿verdad? Han sacado a la gente. Obama expulsó más gente que Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump habla más de la cuenta, pero el muro no se lo inventó Donald Trump. El muro está hecho desde hace mucho tiempo y las restricciones las han mantenido ambos. Sin embargo, hay una actitud un tanto más favorable de parte de algunos demócratas, de algunos estados, ¿verdad? Se ha visto, pues, ¿verdad? Gobernadores también, que son más accesibles, ¿verdad? Que son más sensibles a la problemática de los migrantes. Pero en general la política de Estados Unidos ha sido en contra, siempre, ¿verdad? Sí, a veces por necesidad han tenido también que ceder a algunas cosas. Por ejemplo, lo del TPS es indiscutible, la gente ya estaba allá y para el gobierno es mucho más conveniente tener un estatus donde registra a la gente, controla quiénes hay, cuántos hay, de qué edad son, etcétera, que tenerlos ahí indocumentados y no saben ni dónde están ni qué hacen. Yo creo que en esto de las caravanas el que más ha aprovechado políticamente es el Donald Trump, pero se ha excedido y entonces ahí es donde no le ha sacado el provecho, ¿verdad?, que él hubiera deseado. Por ejemplo, se proponía ganar el Congreso de los Estados Unidos, pero no lo ganó. Mintió mucho, se le pasó la mano, pues,
cuando empezó a decir que la caravana era una invasión, y entonces la gente miró las imágenes, pues, mujeres con niños, y qué raro, y es invasión. Muchachitos, ¿qué amenazas pueden ser? Y luego dijo, es que vienen terroristas ahí, son sirios, les puso hasta nacionalidad. Y luego no apareció nunca ni un tan solo sirio, ¿verdad? Sirios de la Empira de Santa Bárbara. Sí, entonces, pero ni siquiera te parece. Colón. Entonces, esa mentira tan exagerada, yo creo que él le hizo perder credibilidad. Pero sí hubo la intención de aprovechar. Y luego, a los migrantes todos los vieron como amenaza. Los demócratas igual decían que era un montaje de Donald Trump para hacerse pasar por héroe, de que él sí podía detener eso. Y luego, hasta la gente simpatizante de López Obrador se inventó en México que esa caravana la había organizado Peña Nieto para hacerle, ¿verdad?, para aguarle la fiesta a López Obrador, que de entrada tuvieron problemas. Nada que ver. Y los de Peña Nieto tildando a López Obrador. Sí, es que a los migrantes les echaron todas las culpas. Y la verdad, lo que sencillamente se puede explicar es, son gente que en su país no encuentran las condiciones para vivir dignamente, que ya no soportan, ¿verdad?, las políticas estatales que los tienen hundidos en la miseria y sin ninguna atención social, y van huyendo. Eso es todo, ¿verdad? No los incita a nadie, ¿verdad?, una persona, sino una realidad. No promueve eso ninguna institución, organización religiosa, política, humanitaria, de ningún tipo, ¿verdad? Sino que se van porque ya no aguantan. Y eso es todos los días, no es ahorita. O sea, todos los años se van más o menos 100,000 hondureños. 100,000 hondureños. 100,000. Eso es lo que se va. Claro, hay unos que repiten, que los deportan de México hasta 4 veces y se vuelven a ir, ¿ya? Pero el 70-80% de esos que se van no llegan. Unos regresan deportados, otros regresan por cuenta propia y otros desgraciadamente quedan muertos en el camino. Son miles los que están enterrados en México, o a veces ni siquiera enterrados, devorados por las aves de rapiña, o quedaron ahí tirados en el desierto y ahí se disecaron, ¿ya? O se ahogaron en una laguna, en un río, en el mar, ¿verdad?, o en un accidente, o fueron asesinados. Son miles, hermano, los que han quedado muertos. Es una tragedia realmente. Y los que regresan, ¿verdad?, lo vuelven a intentar. Los que deportan, lo vuelven a intentar. Si usted se va a Omoa, todos los días llegan por lo menos 5 o 6 buses desde Tapachula, todos los días, ¿ya?, con migrantes deportados. Ahora el gobierno los quiere hacer aparecer como que iban en la caravana y se regresaron. El gobierno hace unas payasadas. Entonces todos los que de octubre para acá son de la caravana. Y ya van como 7,000. Entonces esa caravana, ¿cuántos tenía? Porque si son 7,000 los que han vuelto, según el gobierno, hay como 4,000 entre Tapachula y Tenosique, que hicieron solicitud de refugio y están esperando la respuesta. Eso es aquí nomás en frontera con Guatemala, como 4,000. Y a Tijuana llegaron como 5,000. Entonces, ¿verdad?, 5, 4, 9 y 7, 16,000, entonces, según las cuentas del gobierno. Entonces, no es cierto. Esos que están retornando, que dicen ellos, es la gente que capturan a lo largo del territorio mexicano y los concentran en Tapachula y los despachan para acá, para Honduras. Todos los días salen esos autobuses. Y bueno, este flujo migratorio constante se ha incrementado en estos últimos años. Eso sí es evidente, ¿verdad? Y se va a mantener ese flujo migratorio mientras no cambien las situaciones que tenemos en el país. Es posible que ya no hayan caravanas, si las reprimen, ¿verdad?, si le meten miedo a la gente.
Pero la gente se va a seguir yendo a escondidas. Y eso es más peligroso. Muchísimo más peligroso. Porque la gente en caravana se protege. Se ayudan entre sí. Simplemente una señora que va cargando un niño y van otra gente, entonces le ayudan a cargarlo. O para subirse a un carro, entonces se suben unos y después les ayudan a subirse a los otros. Cuando van los pequeños grupos por los caminos esos clandestinos en México y dicen, viene la migra, todo el mundo corre, el que corre más se salva y a los otros los captura. O se dispersan y no se vuelven a encontrar. Y ya cuando quedan solo 3, 4, son víctimas fáciles de los delincuentes. Y cometen tantos vejámenes. La misma policía a veces, ¿verdad? Comete vejámenes contra los migrantes. Ojalá que ya no pase eso. El nuevo gobierno mexicano quiere terminar con esa situación. Ha hablado de que no quiere gente entrando por puntos ciegos. Entonces van a habilitar 11 o 12 puntos más y tener puestos de migración ahí. Se ha interpretado mal diciendo que es que México va a reforzar la frontera para no dejar entrar, pero no es así. Es para que entren documentados. Es decir, yo me reuní con el viceministro de Derechos Humanos en México y el comisionado nacional de migración, ¿verdad? Entonces dice, mire, nosotros no queremos enfrentamientos, ni queremos golpeados, ¿verdad? Ni empujones ni nada. Lleguen al puesto migratorio y ahí pide refugio o se le da visa humanitaria. Y ya, es un derecho, es el derecho ahora internacional. tienen la visa de trabajo. Sí, él le llama, yo no sé cuál es la diferencia entre la visa humanitaria y la visa de trabajo que ellos hablan. Yo creo que es la misma. Le han dado visa humanitaria a más de 2,000 personas en Tijuana. Está bien. Con esa visa humanitaria, que es un carnet, como el carnet del seguro, ¿verdad? Como la licencia de acá. Usted puede recorrer el territorio mexicano sin problema. Y puede optar por un empleo, etcétera. Le dura 1 año, pero lo puede renovar, ¿verdad? Y el refugio, que es una figura diferente, y eso la atiende una unidad especial que se llama Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, COMAR. Pero lo que se queja la gente es que tarda demasiado. Pasan hasta 1 mes y medio, la gente esperando la respuesta, porque son demasiadas solicitudes y el personal es poquito. El gobierno mexicano dice que va a reforzar la COMAR, que va a poner más personal, más equipo y agilizar los trámites de solicitud de refugio. Así que yo creo que por lo menos existe la esperanza de que mejoren las condiciones de los migrantes hondureños que ingresan a territorio mexicano y que ya no haya necesidad de entrar oculto y a escondidas y no hacerlo directamente por el puente, que dicen, en el caso de la frontera México-Guatemala, en Tecún-Humán y Ciudad Hidalgo. Maya Televisión presentando su noticiario Al Fin de la Noche. Comparece el exdiputado por el departamento de Lloro ante el Congreso Nacional de Honduras, Bartolo Fuentes. Permítanos una mensajería en esta pausa y luego regresar. Quiero que los líderes políticos, los funcionarios del gobierno y, si es posible, el propio Juan Orlando Hernández y el señor Mauricio Oliva, al igual que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los diputados, los empresarios, escuchen lo que les va a decir Bartolo Fuentes sobre lo que tienen que cambiar, lo que tienen que hacer para que estas caravanas por lo menos bajen sus números y que el país no sea lo que él ha planteado, la pantalla gigante ante el mundo, pero una pantalla que muestra corrupción, violencia y una calamidad, incluso entre los 5 países más contaminados del orbe.
Desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras es de noche, pero la costa norte está en plena acción, trabajando. No sé qué hacen ahí en Tegucigalpa, les hablo desde San Pedro Sula, y no sé qué hacen los de la Ceiba. La pregunta es para la gente de Santa Bárbara, ya temprano, se acuestan, qué decir de Intibucal, Esperanza, las comunidades, ahí donde tenía su paraíso Berta Cáceres. Allí es bastante frío. Bartolo Fuentes está en la sala de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. Bartolo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por primera vez desnudó la corrupción de los gobernantes, como lo que le dijo al señor Juan Orlando Hernández. Esto fue el poder de la caravana. Sí, sí. Da un poco de risa, porque como este señor es bien acelerado, pero dijo una gran verdad. Al salirse del protocolo dice la verdad. Sí, se le sale. Y sí es cierto, él lo dijo claramente. Han dado dinero, pero se lo roban. Pero también Estados Unidos ha hecho que Honduras gaste dinero en cosas que no debe. Todo esto de armamentismo, todo esto de tener ese montón de coroneles y generales, yo no sé para qué ocupamos. No, hay una nave valorada en 1.400 millones de lempiras que se le va a comprar a Israel. 1.400 millones de 1.400 millones de lempiras. Eso vale esa nave. Imagínese, ni quiera Dios, ¿cuánto podría hacerse? Una fragata de defensa. Y no sirve para nada, porque eso no va a producir ni al Se campo, pudre en ni el mar. Industria. No, eso es para hacerle los mandados a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, así como se lo roban, es cierto que se lo roban, pero también se malgasta en cosas que Estados Unidos quiere que se hagan a favor de ellos. Y además, me parece curioso que por una parte se queja de la ineptitud del gobierno y de que son ladrones, pero ellos son los que los tienen ahí. Porque quien fue a validar el fraude electoral último, la señora Fulton, para decir no, que todo estaba bien y que había que reconocerlo. Y como hay otra pacotilla de países, ¿verdad?, que lo que diga Estados Unidos eso es, entonces ahí van de carretas y diciendo, no, pues sí, Estados Unidos dice que están bien, entonces están bien las elecciones. Bueno, ese gobierno corrupto que mismo Trump dijo que todo el dinero se lo roba, es el que provoca estas situaciones de calamidad de la gente y que tiene que seguirse. Es una situación crítica. Le llaman crisis humanitaria en otro lado, pero en Honduras no quieren reconocerlo como tal. En Honduras quieren enmascararlo y entonces andan buscando conspiradores, andan buscando quién promueve, instigadores, y no nada que ver, ¿verdad? Que dejen de perseguir gente. Claro que hay organizadores, el papá de la casa, pues ese es el que organiza y le dice a la mujer, vámonos. Y ya prepara a los muchachos y les dice, nos vamos a ir y esto. Y ya, bueno, él es el que organiza ahí en la casa. Pero él se pone de acuerdo con otro de ahí mismo del barrio, con un primo o con un amigo. Y le dice, nosotros nos vamos a ir. Pues si vos te vas, yo me voy también. Vaya pues. Y dice fulano que él se va. Vaya pues. Entonces ya son 3 familias que salen de la misma comunidad. Y si cada uno salen 4 por familia, entonces ya son 12 personas. Y así se organiza. Y ya de ahí, de ese pequeño barrio, ¿verdad?, salen 12 personas. Y salen 12 de otro lado y así se va sumando. Como cuando va la gente ahorita para Esquipulas a ver el Cristo Negro. Llegan millones de personas, pero no es que hubo uno o un grupo que trajo a esos 3 millones de personas ahí a ver el Cristo Negro. No. Cada quien organizó. Puede ser que alguien se organizó una excursión en algún lado, ¿verdad? Pero cada familia que decidió ir en excursión fue y compró el boleto. No sabe quiénes más van a ir ahí. Cuando llegan al bus, fulano, usted también va. Bueno, entonces aquí vámonos juntos, véngase aquí, mire, aquí hay asientos, y ya se ponen de acuerdo. Así se arma la caravana también. Así es. Ya juntos sí se hace una gran familia. Y hay una gran solidaridad y apoyo entre ellos mismos. Pero a lo mejor uno es de Ceiba y el otro es de Choluteca. Nunca se habían visto antes en la vida. Pero como llevan una causa común,
se apoyan en el camino. Bartolo Fuentes, al cierre, lo miran y lo escuchan los líderes de opinión de este país. ¿Cuál es su mensaje puntual? Bueno, miren, tenemos que pensar en Honduras. Hay que pensar menos en los negocios particulares. Pero lo fundamental, lo que ocupamos de emergencia es quitar el gobierno. Definitivamente. Con un gobierno que solo está pensando en favorecer a su pequeño grupo y en ver cuál es el próximo robo que comete, no vamos a salir adelante. Ni los empresarios, ni los obreros, ni los campesinos, ningún sector va a salir adelante. Este gobierno, no sé, ¿verdad?, si se va a ofender, pero el gobierno del Partido Nacional ha sido nefasto. Del golpe de Estado para acá, nosotros lo hemos tenido pura desgracia. Óigame, solo hay que ver la deuda en la que nos han metido. Y pena, bochorno. También, sí. Dice la abogada Gloria Milián que Honduras tocó lo más alto de la vergüenza. Así es, vergüenza mundial. Narcotráfico. ¿Ya? Y entonces, sí, pues imagínense, ¿va? Pero ellos son descarados, son cínicos. Y bueno, no podemos seguir en el país con esta gente gobernando. Tiene que cambiar. Tiene que juntarse toda la gente que queremos a Honduras, que queremos que haya prosperidad, que haya un buen vivir para nuestra gente. Y no es que viva en lujo, que tenga trabajo, que tenga escuela, que tenga salud, que tenga su casita con los servicios básicos, que le quede un poquito de lo que gana pues para visitar a los familiares en Semana Santa o en Navidad, que no esté debiendo en la trucha. Eso es buen vivir, que los hijos puedan ir a la escuela sin el riesgo de que en el camino les va a pasar algo. Entonces, eso solo se puede lograr si sacamos a este grupo que más que gobierno es una mafia. Lo que tenemos ahí es una mafia, definitivamente, ¿verdad? Que controlan policías, militares, jueces, diputados, ¿verdad?, y los funcionarios del mismo gobierno al servicio de actos delincuenciales. O no se le puede llamar así, Arnulfo, a tomarse 282 millones de lempiras que decían que eran para riego y en realidad se los repartieron a los caudillos políticos de su partido en los departamentos. Era para cultivar frijol, maíz y en realidad terminó en manos de ellos para hacer campaña y mantenerse en el poder. Ese es un acto delincuencial, ¿verdad? Entonces, los empresarios tienen que entender que no es explotando al pueblo, al obrero, no es encareciendo los productos como ellos van a sobrevivir. Necesitamos cambiar de rumbo en Honduras. Todo empresario invierte para ganar. No existe el empresario que invierta por beneficencia pública. Estamos de acuerdo que el empresario debe ganar, pero que no se dedique a defraudar el fisco, porque es la única manera como poder sobrevivir, o a que le aprueben leyes de beneficio exclusivo. Imagínese usted que una señora que tiene un comedorcito paga todos los impuestos y los 400 tiendas de comida rápida no pagan ni un centavo de impuesto. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, invirtamos los papeles, que paguen todas esas tiendas de comida rápida los impuestos, y con esos impuestos financiemos a la gente, ¿verdad?, que quiere prosperar, que quiere poner a su venta de baleadas, aunque sea, o su venta de jugos. Y yo quisiera hablarles en el plano político a la gente del Partido Liberal, que se molestaron mucho porque se salió gran parte del Partido Liberal y se fueron con el Partido Libre, ¿verdad? Aunque no todo libre viene del Partido Liberal, yo nunca fui liberal, pues, ¿verdad? Pero convivimos ahí con los que vienen del Partido Liberal. ¿Y qué tal si la gente que quiere a Honduras y que sigue dentro del Partido Liberal, pues termina de salirse de ahí si no les dan la oportunidad de que hagamos una sola oposición? Porque hay una camarilla dentro del Partido Liberal que son más cachurecos que Juan Orlando. En realidad ellos no están preocupados por este gobierno. ¿Por qué? Porque son una mancuerna y porque están siendo beneficiados de los robos
que están cometiendo esta pandilla que está en el gobierno. Entonces la gente decente, no importa si es roja, verde, azul, el color que sea, tenemos que juntarnos y hacer un solo bloque, ¿ya? Y nos esforcemos por sacar este país adelante. Y que nunca más haya caravana, que nunca más haya gente yéndose obligado por la situación, sino que digan, pues allá va un nieto de Arnulfo, ¿para dónde? Pues va para Alemania, pero ¿por qué va a estudiar? O porque va de paseo, qué lindo sería. Yo quisiera ir a caminar por la muralla china, ¿verdad? Pero para ir a divertirme, no para ir a trabajar allá, ¿verdad? Honduras tiene los recursos necesarios para prosperar, Arnulfo. Y los empresarios lo saben, ¿verdad? La mano de obra de Honduras es excelente. Ellos lo saben también. Las maquilas aquí, cuando empezaron, tenían escuelas para capacitar a la gente y los ponían como 15 días. Después se dieron cuenta que no eran necesarias, que las mujeres los ponían al lado y al final del día ya sabían hacer la operación y ya empezaban a trabajar en la máquina. Quitaron las escuelas, las escuelitas mentadas, ¿verdad? Entonces, si nuestra gente es inteligente y es laboriosa, ¿por qué vamos a permitir que los condenen a esta situación? Sé que yo haría el llamado a que nos juntemos, a que trabajemos en favor del país, que quitemos un poco la mezquindad y los intereses particulares y pensemos, el sufrimiento de nuestra gente aquí, ¿verdad?, es culpa también de nosotros, ¿ya?, de los que están ahora gobernando en mayor parte, pero también de los que estamos siendo sometidos y nos quedamos conformes o no decimos nada para no meternos en problemas. Bartolo Fuentes ha comparecido en el noticiario Al Fin de la Noche desde la ciudad de San Pedro Sula para Maya Televisión. Hasta pronto. Este tema de los migrantes, caravana tras caravana, aquí ha estado con ustedes al que denominan el moderno Moisés, pero él dice que no es Moisés, simple y sencillamente es un hijo del Empira. Hasta pronto. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.